Temor reverente. ¿Por qué o para qué? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Todos cuantos son sinónimos en el que tú puedas conocer o entender, indagar, profundizar e investigar. Todo por cuanto aquellos antónimos al respeto para poder entender todo lo adverso. Y de manifiesto a quién debemos temer o no. Y si de verdad tenemos que tener temor de Dios o de los hombres. ¿Y el por qué? ¿Para qué surge el término o la palabra? Porque tú bien sabes. Nadie más que tú conoces. Que no quiere que nadie te falte el respeto. Fíjate cómo las personas hoy día son capaces de accionar a semejantes atrocinios. O cosas cuales después tienen que arrepentirse, aunque muchos no se arrepienten de sus malos hechos o de sus hechos, entendiendo que sea justamente. Pero no quieres ser irrespetado. ¿Cuántos son los que en este momento, como dígase, ser en su ámbito de vocación, profesión, sea hijos, sean padres, sea congregados, sea iglesias, sean ministros, sean negocios, sean empresas? ¿Quiere usted que le falten al respeto? ¿Verdad que no? No lo creo. Por ende, ¿cómo es que usted entiende hoy día que a manera y a forma que más ve o más te enseñan todo lo que está ahora mismo aprendiendo, te está dando a ti conocimiento de respetar o de ser irrespetuoso? Te están llevando el plano poco a poco de ser tú y nadie más que tú y hacer las cosas cuanto te place. No vas a respetar lo que el otro haga o diga. Dígase ser la libre expresión. El respeto ajeno. El respeto a sí mismo. Por ley. Pero de verdad, ¿crees tú e entiendes que estás respetando a quien está a tu lado, a tu alrededor? ¿O a Dios, el gran yo soy? El principio y el fin. Tus hechos te delatan. No te estás dando cuenta de muchas cosas. Creo que tengo aquí, cuando digo creo que tengo la fiel certeza, la convicción, la seguridad, porque Jesús dijo que para el que cree todo es posible. Vamos a entender el por qué y para qué. El perfecto amor echa fuera todo miedo o todo temor. Vamos a comprender al respeto porque Jesús dijo que temamos mejor a aquel que pueda hacer algo al alma y al espíritu y no a los hombres, que solo únicamente pues lo que logran son cosas semejantes en el cuerpo. Y bien, para entender más el porqué de este mensaje, tenemos un énfasis que edifica un solo y único subtema. Dentro del subtema tenemos 3 puntos específicos. 2 grandes principios fundamentados en la palabra de Dios sobre el temor y o miedo. ¿Por qué y o miedo? Porque de acuerdo a las versiones, traducciones, impresiones de la terminología de las palabras, he aquí que en su sinónimo, he aquí que en su etimología, en sus originalidades, en sus principios, radicaciones de ella, el por qué o para qué surgió, se inventó y se hizo el término, esta palabra, entonces se le han puesto sinónimos. Pero más bien es llamar las cosas por su nombre en el momento presto y justo que deba y se tenga. Origen, su radicación, en quienes se manifestó, sobre todo, quién reveló el temor reverente o piadoso. 8 actitudes o cualidades que accionan, alimentan y fortalecen el temor reverente. No hice ninguna seña de respeto para con nada, sino punto número 2. 8 actitudes o cualidades que accionan, alimentan y fortalecen el temor reverente. 9 cosas de bendición que sucederá en ti si ejerces temor reverente, voluntariamente disponiendo en cuerpo, alma, mente y espíritu, dando, dedicando, ofreciendo, consagrando, prometiendo, ruegos y peticiones o súplicas, con gran clamor y lágrimas, a quien te puede librar de la muerte. Son esos 3 puntos dentro del subtema. Entonces, nada más y nada menos que podemos ver el desarrollo de este mensaje en Hebreos capítulo 5. ¿Por qué? ¿Para qué? De manera que Pablo se dedica
a explicarle, a decirle cosas semejantes de cuanto ellos ya de antemano conocían, entendían. No era como quien estaba poniendo un nuevo mandamiento, como el mismo Jesús lo dijo, sino que desde el principio fue manifiesto. Dios implementó para que viviésemos en temor a Él. Vamos a conocer por qué Abraham, por qué Eva, por qué estos términos, por qué estas palabras, porque desde el principio hubo ese gran respeto, esa reverencia, ese alto manifiesto de inclinarse a entender que existía un gran yo soy, un Dios sobre todas las cosas, que oía, que entendía, que escuchaba y que sabía todas las cosas que tú pensabas, que ibas a pensar, que iba a hacer, que iba a suceder y lo que antes fue. ¿Cómo se ha perdido? ¿Cómo se está perdiendo? En verdad es que no está este temor reverente o piadoso. ¿Por qué debió haber sido enfatizado al respeto acá los hebreos de decir temor piadoso? Porque ellos tergiversaron las cosas. Si bien hay que tenerle temor o miedo a alguien, bueno, yo le voy a ser sincero. ¿Cómo usted se siente cuando el jefe habla? Cuando la madre o el padre que usted teme, respeta, tiene miedo. Pero es un miedo de pavor, es un miedo de terror, es un miedo de maldad o miedo de piedad. Mejor dicho, digamos, un temor de piedad. El por qué se utilizan en muchas que otras interpretaciones, también impresiones como aquellas mismas palabras que muchos, dados a ser ministro de Dios, pues están traduciendo a su manera, a su forma. Ponen miedo y respeto, o ponen temor y miedo, para diferenciar uno que otro del otro que el uno. Y verás cómo te sientes tú en el momento que respeta tanto a alguien. Solo oler su perfume que se acerca, ya estás reverente. Ya estás haciendo inclinación hacia su persona. Pero muchos que otros en este ámbito cual tenemos de vivir, cuando se menciona o se dice ser la posición de una persona, ¿qué importa que lo conozca o no? Es el general fulano de tal. Hay que respetarlo, hay que tener temor según su conocimiento y entendimiento. Entonces dígame a usted, ¿se ha perdido el temor a Jehová? ¿Se ha perdido el temor a Dios? ¿Qué sientes tú cuando ya se predica, cuando escucha una canción? Y ya están haciendo las cosas desechables, los mensajes desechables, las canciones desechables, ya la de ahora no ministra, la de mañana, ya no es la de mañana porque no ha llegado, ¿verdad? Es cierto, ni la de ayer porque ya pasó, ya es la que está de moda, la que está más sonando. ¿Y cuál es tu favorita? Ya está, bueno, no estamos hablando de que sea un pecado que usted sea electo. ¿A cuál canción diga, me embriago con en el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Pero se está dando cuenta que te están llevando a que no tengas respeto y temor de las letras y o los ritmos para cantar y adorar a Dios. Alabado sea el Señor. Y para congregarte, véase usted que para entrar a una congregación antes no era un asunto o un menester de que usted estuviera protegido o cubierto de pie a cabeza. Pero una de las más grandes religiones de este mundo, de esta tierra, respetan bastante y tienen temor a Alá. Alabado sea el Señor. ¿Usted entendió? Tenemos que hablar en parábola en muchos que otros términos por causa de algunos que otros algoritmos de las redes sociales. Pero miren el respeto que tienen ellos. ¿Y cuál es la zozobra? Veamos. Vayámonos al desarrollo del mensaje. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Te damos gracias, Padre, porque sé que las personas están respetando en este momento tu palabra, a oír tu mensaje, no a enfocarse en el hombre, si bonito, si alto, si bajo, si moreno, si blanco, si chistoso o si habla en serio. Estamos buscando, Padre amado, un ministro, un predicador, un pastor que nos dé pasto, enseñanza, palabra con respeto, con reverencia a ti, Padre amado, con lo que va a hablar, teniendo cuidado. Dios de los cielos, gracias porque ya estamos en los tiempos
presto. Y sabemos que el remanente está aquí, Padre. Está oyendo tu mensaje, amado Dios del universo grandioso. Y en tu nombre leemos, meditamos esta tu palabra, amado Señor. Gracias, Espíritu Santo, consuelo y sello fiel. En tu nombre leemos y meditamos esta palabra del gran yo soy. Y en el nombre del Espíritu Santo, Jesús, Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Vamos a enfatizar, vamos a leer hasta donde el Espíritu de Dios nos guíe. Tiene 14 versos, son cortitos. Vamos un poquito. Vamos a ver. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, les es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificios por los pecados. Estamos hablando del Pentateuco, los 5 primeros libros, el Tanaj, o de acuerdo a las leyes judaicas, conforme a las leyes establecidas, los reglamentos, los estatutos dados por el mismo Dios. Pero sepa que es más y misericordia de parte del Señor, tener misericordia y amor, que lo demás sacrificio. Porque es cuesta arriba a ti, a mí, hacer las cosas con temor a Dios si no tenemos su amor. Porque el amor es lo que echa fuera el miedo o el temor. Si bien tememos a quien que puede hacer algo, a todo lo que vemos y no vemos, entonces ya estamos protegidos y cuidados por el que puede arrasar con todo, ¿verdad? Vamos a entender por qué y para qué Pablo enfatiza a estas personas, precisamente a los hebreos, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. O sea, el sacerdote electo escogido, pues para con los hombres era de manifiesto en el respeto. Y para que puedan tener respeto de esta persona, debió haber algún poder manifiesto o algunos que otros que testifiquen que este hombre era puesto por Dios, ¿verdad? Pero como que esas cosas no prevalecieron, ha prevalecido más lo de Cristo que lo de ellos. ¿Por qué? Veamos. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Está aclarando que todo sacerdote que consiste y se constituye a sí mismo es sacerdote o profeta o maestro o apóstol o pastor, si no tiene cuáles son las percepciones, las sensaciones, el manifiesto, la constitución de parte de Dios por medio del Hijo, sepa usted que no va a prevalecer en la verdad, no va a prevalecer en lo justo, no va a prevalecer en lo bueno, en lo fiel, en lo verdadero, sino que se va a justificar por cuanto justificaba el sacerdote al pueblo. Así se está justificando cuantos son aquellos que en este momento están entendiendo creer que fueron puestos por el Padre Eterno y lo que hacen es justificar la concupiscencia o los deseos desenfrenados. Puesto. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cualquiera piensa que Melquisedec era un rey de su lugar y espacio. Pero él, con el respeto y el temor a Dios, decidió tener temor de Dios y no temer a lo que el pueblo pudiese hacer. Y esto lo constituyó aún en recibir los diezmos de Abraham. Y Cristo constituyó en ser electo y concebido de acuerdo a las reglas y a las normas. Cuanto Dios dijo que lo vil y lo menospreciado, Él les escogía para llevarlo delante de los reyes. Entonces tenemos que escuchar bien el mensaje del principio al fin, para que comprendas al respeto de miedo, temor, temblor y todas esas cosas, y ver a quién entonces tú decides temer. Porque si bien nos enseña Él, no temas, yo soy tu Dios. No desmayes, yo soy aquello y el que está contigo. Significa que ¿quién manifestó el miedo? ¿Quién metió el terror?
Eso de que uno tenga que tener pavor, como me va a matar. No crea usted que es lo mismo y es igual cuando usted tiene ese temblor porque usted no quiere que le pase lo peor o lo malo. Es muy diferente, ¿verdad? Cuando usted siente esa sensación de malo, o cuando usted siente esa sensación que tiembla su cuerpo cuando está hablando a aquel que usted no quiere y respetar, que usted no le quiere fallar, que usted no quiere de verdad tropezar, sino que lo quiere obedecer porque le ama, o usted lo ama. Ay, es muy diferente las cosas como se le han enseñado, ¿verdad? Y Cristo, en los días de su carne, igual que usted, igual que yo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué? Vaya, nunca había escuchado esto. Nunca había leído y meditado de acuerdo a revelación como Dios me lo ha dado. El por qué es que usted, por más que lo inducen o lo induca, por más que lo lleven a pecar, siente esa sensación, tiene esa percepción, se hace manifiesto ese tembleque, como que usted no es que tiene ese pavor, ese miedo repentino de que algo malo le va a pasar, sino de que ay Dios, es que no, yo no soy así, es que a Dios no le agrada, pero eso es por dentro de usted que lo está pensando, lo está analizando, lo está razonando, no se lo explica a nadie, no se lo dice a alguien, pero siente muy dentro de usted mismo, dentro de sí misma, que no puede, no debe y no tiene que cometer cuantos actos le apartan del Señor su Dios y Creador. Y tiene la percepción de que no le va a ir bien si se va contrario a Dios. Ya entiende por qué el pueblo hacía tantas cosas para ir a buscar delante de Dios mismo el conocimiento. Y aunque era hijo, verso 8, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Oigan esto. Aunque era hijo. Y usted y yo venimos a ser reconstituidos por medio del hijo. ¿Qué es lo que usted qué es lo que usted piensa o cree que es? Amado Dios. ¿A quién fue que Dios le dijo, ven, mi hijo eres tú, hoy te engendré? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No más miedo, ya. Se acabó el irrespeto al Dios de los cielos. Y habiendo sido perfeccionado, dijo él, ¿verdad? Perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. O sea que no es solo únicamente autor de la fe y consumador de ella, sino que también es autor de eterna salvación. ¿Cómo no tener temor reverente, piadoso? ¿Cómo no manifestar este continuo deseo y esa sensación, percepción de que me va a pasar lo peor si no temo a Dios, si no temo al gran yo soy? Nadie quiere que le pase lo malo. Y respetan al general, al capitán, al coronel, al presidente, al líder, al gobernante. Respetan al congresista, al príncipe. Respetan al padre, a la madre, al hermano, al hijo, al hermano mismo, valga la redundancia. Y más para cuanto posición posea o tenga, les respetan, ¿verdad? Y no queremos respetar a Dios. No. Hay que entender esto. Ven, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no el orden del pastor que sembró cuantas iglesias, congregaciones, no de aquel que fundó el concilio fulano de tal. No es como se entiende o como lo has pensado. Tiene reverencia al hombre y no al creador que le dio a ese hombre el don. Usted está mal. Sí, respetemos al hombre que fue puesto por Dios. Entre tanto, él respete al gran yo soy. Porque Dios lo plasmó así. Acerca de este
tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Recuerde que el sabio es el que escucha primero y después responde. Recuerde que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Méclelo, únalo, indague, profundice, escuche este énfasis que edifica y este mensaje y vaya a ver los términos. Al repetir y conocerá, entenderá que dentro de ti ha existido ese temor reverente por el Dios vivo y todo lo que concierne a Él. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, o sea, no de vianda. Le está hablando a los hebreos. ¿Por qué? Porque ellos todavía persistían en entender que el Hijo, el Salvador, el Mesías, no había venido, sino que un profeta más. Y que esperaban con cabalgadura y grandes personas a su alrededor. Más bien a Dios le plació hacer las cosas así. ¿Por qué? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que, alcanzando madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. O sea que de la única forma que usted alcanza madurez es ejercitando su sentido conforme a la palabra de Dios, conversión, traducción y expresión. Así, conociendo lo que es bueno, lo que es malo y dejando lo malo. Así se expresa el temor reverente, el temor piadoso. Veamos, énfasis que edifica. Oigamos, preste mucha atención. ¿A qué tú le temes? ¿A qué tú le temes? Una pregunta. Piénsalo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y no te das cuenta que te están induciendo al miedo, de terror o fobia, con palabras que no te dan paz, seguridad, mucho menos confianza y esperanza. Por estas cosas decidí profundizar, indagando, meditando, estudiando sobre los términos y o palabras: temor, miedo, reverente, piadoso, actitud. Y te diría, ¿por qué actitud? Verá por qué. En toda fuente que sea necesaria, sobre todo en la palabra de Dios, conversión, traducción e impresión de Biblia. Inmediatamente iniciamos con el término temor. Oído, rápido para oír y lento para hablar. Escuche primero, para que después responda, porque esto es de sabio. Y el principio para ser sabio es temer a Dios. Preste atención, escucha. Palabra que viene del latín timor, significando espanto, miedo, y esta deriva del verbo timere. O sea, que no en sí es su radicación, no, sino que presta atención para que vea. Y esta deriva del verbo, o sea, que temor deriva del verbo timere, que significa temer. Temer es un sustantivo masculino, término que se define como un estado anímico que hace denegar, declinar, desdeñar, esquivar, repudiar, desechar, rechazar o desestimar aquello que considera como perjudicial, dañoso, peligroso, arriesgado, expuesto, creencia, conjetura, figuración, sospecha, imaginación, suposición e hipótesis, recelo de un daño o perjuicio futuro. Temer, de timeré, timor, ¿ya entiende a qué se refiere? Proseguimos con la palabra miedo, sustantivo, heredera del latín metus,
significando temor. Miedo de metu lo significa como temor. Porque que yo no encuentro manera cómo poder explicar esa sensación y percepción que tenemos nosotros, aquellos que tememos del Dios vivo, porque no queremos hacer las cosas malas, porque Él lo ve. Así sea debajo de una piedra, como dijo David. Si me metiese debajo del peñasco, allí estás tú. Si debajo del agua, allí estás tú. Gracias, Padre, por el temor reverente. Alabado Dios. Significando temor. Sus componentes léxicos de metu, ¿verdad? Met más us, quiere decir miedo. Es exclusiva del castellano y del dominio gallego. Portugués, medo. Observar que en el griego el término utilizado para referirse al miedo es fobo, porque ellos estudiaron. Y en vez de decir miedo, utilizaron fobo. Oigan, phobos, de donde proviene precisamente la palabra fobia. Retomando el espectro del latín, otras formas relacionadas desde el núcleo etimológico metus refieren a medroso, del latín vulgar meterosus, a partir de metus y pavurusus, y meticuloso, en meticulosus. Por otro lado, miedo refiere de una sensación o una percepción de angustia, ansiedad, intranquilidad o zozobra causado por un riesgo o peligro, ya sea real o imaginario. Puede ser de una manera desagradable, la aversión de una amenaza, relacionado en otro factor como el pánico y la apresión que tiene de que le suceda algo opuesto en lo que se desea. Seguimos con el término reverente, vocabulario que procede del latín reverens, participio del presente del verbo revereri, y el prefijo intensivo veveri, que quiere decir reverencia, del latín reverentia, con el mismo significado. De entre los dos diversos términos, reveri y veveri, en latín significan temor. Reveri, oigan cómo se relaciona la reverencia con el temor. Ay, qué cosa ni me extraña, Dios mío. En el latín, o del latín, ambos términos significan temor, pero no expresan un miedo causado por las cosas malas, mucho menos terror, sino un temor por respeto. Estar en una situación de enorme apocamiento, por un enorme y alto reconocimiento, respeto y sumisión por algo o alguien, llegando a designar gesto de inclinación, por lo que el concepto del vocablo, ¿por qué concepto? Porque contiene, porque concibe, por eso se le dice concepto. ¿Ve? Concepto. Del vocablo reverente se relaciona, pertenece y hace referencia a una persona o individuo que manifiesta, demuestra algún respeto, devoción, reverencia, inclinación, acatamiento, sumisión o veneración. Llegamos al término piadoso. Deriva de la palabra latina pietas, significando piedad, y que a su vez emana de pius, que puede traducirse como devoto. Piadoso es un vocabulario que viene del castellano antiguo, piedad, significando piedad, y del sufijo oso para denotar como una cualidad, característica, relacionado, semejante, que posee o causa, por lo que el concepto de vocablo piadoso se relaciona, pertenece y hace referencia a una persona compasiva, bienhechor, clemente, humano, paternal, afectuoso, benigno, misericordioso, benévolo, desprendido, fraternal, magnánimo, complaciente, bien intencionado e indulgente,
que se inclina en los sentimientos de conmiseración, clemencia, consideración, piedad, y que se refiere a una cosa que se mueve a compasión o se origina en ella. ¿Ya ve por qué Jesús decide manifestar temor reverente? Porque aquel a quien debemos tener temor es quien hace fluir todas estas cosas en nosotros. Buenas. Concluimos énfasis que nos edifica con la palabra actitud. Radica del latín actitud. Proviene de actitud. Usted va a ver por qué fue que el Señor me dice, no, ponme la actitud. Porque mi iglesia está tomando malas actitudes. Porque mi pueblo están tomando malas actitudes. Porque mis instrumentos, como han sido apartados instrumentos y objetos en mi casa, que no será cueva de oración, sino casa de oración, están faltándole al respeto a mi presencia. Proveniente de actitud, derivación de la palabra acto o actus en latín, y se le añadió el sufijo tut, que confiere cualidad. En este sentido, actitud puede entenderse como la cualidad de acción, que refleja tanto la pasividad como el dinamismo, el ánimo, oigan esto, o el desánimo de una persona, por lo que actitud es un sustantivo femenino que se refiere a una posición emocional, mental o espiritual que una persona adopta hacia alguien, algo o frente a algún acontecimiento, problema o en su vida cotidiana. También cualidad fundamental que determina la perspectiva y la respuesta de alguien ante el mundo que le rodea. Esta disposición de ánimo influye en la forma en que una persona se enfrenta a las situaciones y en cómo aborda los desafíos. Ya entiende entonces el por qué debemos tomar ciertas actitudes, porque esto manifiesta la sensación, la percepción, el momento, la situación, las circunstancias en que usted percibe las cosas. Y cuando usted comienza a tener respeto de Dios, temor de Dios, ya a usted no le importa ni le interesa lo que hablan, lo que digan. Usted lo hace porque lo hace para Él. Y en fin, no maltrata a los demás. Directo al subtema. Nos vamos a ir punto por punto, por causa del tiempo. Primer punto, o primero, dentro del subtema que ya le dije. Los dos principios fundamentados en la palabra de Dios sobre el temor y o miedo, origen, su radicación, en quienes se manifestó, sobre todo, quien reveló el temor reverente o piadoso. El primer principio, en Abraham, por obedecer la concupiscencia, el deseo desenfrenado de la carne, guiado por el susurro del mal. Génesis capítulo 3 del 3 al 13. Y vemos que la voz del Señor se paseaba por el Edén, mas sin embargo, Abraham no tenía que salir a buscarla, sino que él le oía dentro de sí mismo. Pero él consintió en hablar y decir, uy, me escondí desde que oí tu voz. Qué raro, siempre se lo he dicho y voy a resaltar en estas cosas, ¿verdad? Tu relación con el Señor por temor reverente hacia Él ya es de adentro hacia afuera. Cuando no hay temor de Dios, usted quiere oír, usted quiere buscar por dónde me guío, por dónde me voy, porque no está teniendo reverencia al Dios vivo. Pero cuando viene de adentro hacia afuera, desde que usted escuchó una voz que profesó una palabra del Dios vivo, usted de inmediato se para y se detiene. Vi una acción buscando a mi hijo a la escuela. Y era un guardia, un guarda, un militar. Y aquel portero o portera estaba en la puerta. Muchos saben, muchos entienden que los himnos constitucionales se respetan, ¿no? Eso era antes, ¿verdad?
Bueno, todavía hay muchos que guardan el respeto. Te están dando tanta información que te están haciendo ser irrespetuoso y no te estás dando cuenta. Y este militar se acerca con su esposa, su niño, y ay, se acerca. De repente el militar está, aquel que tiene, era como un capitán, que tenía el mando de la portera, ¿no? O el portero. Y le está diciendo algo. Y ella va a buscar a un niño, entre. Y el guarda, atencionando al que tenía más rango de lo que le está exhortando a una persona que estaba haciendo algo ahí que no era debido, le dice, espera, el Señor está hablando. Yo me quedo mirando, digo, Y vuelve y él le dice, no, que los niños que tienen que entrar porque ella era la portera. Pero su jefe próximo era de más alto rango y estaba dándole una instrucción a una persona que le estaba vendiendo algo a esos niños. ¿Cómo el niño iba a aprender de que eso está mal si se lo está llevando irrespetuosamente, no escuchando ni prestando atención ni siquiera a lo que está diciendo? Pero aquel dice, un momento, y se va, y se le acerca militar, fulano de tal, rango tal, esa es una irrespetuosa, porque no se dio cuenta que usted estaba hablando. Me quedé anonadado, estupefacto. Usted diría que esa anécdota quizás como que no tiene ningún sentido, pero la verdad que sí, mucho. Cuando se está predicando, cuando se está ministrando, cuando se está dando la palabra, cuando se está ejerciendo el ministerio, cuando se está cantando, cuando se está adorando al Dios vivo, mantenga el respeto, mantenga la actitud correcta de entender que no se está adorando a un hombre, no se le está cantando a un hombre. Deje de mover las pompis. Bueno, como que me fui muy profundo, pero gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Segundo principio. Jehová pactó con Noé, después del diluvio, que el temor y el miedo de ellos estaría sobre todo animal de la tierra, toda ave de los cielos, todos los peces del mar, sobre todo lo que se mueva en la tierra, menos el hombre mismo, es decir, su misma carne. Sorprende, ¿verdad? Elvis, que el temor no fue puesto para que nosotros tengamos temor o miedo de nadie, sino del gran yo soy, temor del Dios vivo. Mas sin embargo, por la desobediencia y Dios haber limpiado la tierra, manifestó el temor en todos los animales. ¿Usted cree que los animales, por feroces que sean, por qué usted cree que ellos se defienden? Porque usted mismo cuando tiene miedo, usted quiere arrancarle la cabeza al otro. Uno dice bien usted que hay que tenerle miedo a aquel que está tranquilo. ¿Cómo tú te sientes cuando están sonsacándote, oprimiéndote, subyugándote? Dios no hizo el temor para que nosotros tengamos miedo de nosotros mismos o temor, sino para que mantengamos el respeto o el temor piadoso hacia Dios. Pues por la desobediencia manifestó ese temor en los animales hacia nosotros, pero no entre nosotros mismos. Pero tenemos miedo ahora mismo de cualquiera que va en la calle, tenemos miedo que nos atraquen, tenemos miedo de que aquello, tenemos miedo de que la enfermedad, tenemos miedo de que... Dios mío. Génesis 9, del 1 al 17, dice así clarísimo: el miedo, el temor y el miedo. El temor y el miedo. Si hubiesen sido las mismas palabras, no lo hubieran puesto. Vea, estudiemos un poco más de la palabra del Señor. Tercer principio. Es sorprendente para mí estas cosas de verdad. Tercer principio. Jesús, el Cristo, el Mesías, nuestro Salvador y dador de la vida, a pesar que era el Hijo de Jehová Dios Yahweh. Hebreos 5, del 7 al 10. A pesar que era el mismo Hijo de Dios, respetó reverentemente, con piedad, al gran yo soy, su Padre. Manifestó el temor reverente. Se confirmó que fue el autor y consumador de la fe. Abraham, padre de la fe, toma los diezmos y se lo entrega
a Melquisedec. Nadie predica de Melquisedec porque no le importa ni le interesa. La gente quiere respetar el sacerdocio como fue electo y escogido de tiempo antiguo. ¿Qué importa lo que haga el ministro? Lo que conviene es cómo, cuán posición tenga la persona. Eso es lo que muchos dicen, no lo estoy diciendo yo. Mas, sin embargo, Dios hace cosas. Ay, al que manifieste el temor reverente. Escuchemos. Segundo punto. Las 8 actitudes o cualidades que accionan alimentando y fortaleciendo el temor reverente o piadoso. Más bien, esa sumisión de alto respeto e inclinación hacia algo o alguien por el temer o estado anímico que hace de negar, esquivar o rechazar aquello que consideras perjudicial, peligroso o arriesgado para ti, los que amas, aun quienes te rodean. Primera actitud o cualidad: someter todas tus decisiones, anhelos, deseos, sentimientos, emociones y necesidades a la voluntad de Jehová Dios Yahweh, obedientes, sí, a su palabra, ya que el principio de la sabiduría es temer a Dios. Es decir, el principio de tener alto grado de conocimiento, inteligencia, buen gusto, alegría, buena compañía, valentía, es todo lo concerniente al temor reverente hacia Dios. Esa segunda actitud o cualidad. Acuérdese que desde que se habla de fulano de tal, ¿cuántos son los que entienden lo que realmente estoy diciendo? La verdad. Desde que se menciona a un hombre que usted tiene un alto respeto, inclina por completo todo su ser y de inmediato somete todas tus decisiones a él o a ella. Y hay muchos que se sienten tan mal porque hay esposas que se someten a la obediencia de su esposo. Igual. Hay tantas mujeres que se sienten tan mal porque hay esposos que se someten a esa inclinación de respeto reverente o temor reverente al Dios vivo por saber que nuestras esposas son vasos más frágiles. Se sienten mal. Vaya. Veamos y sigamos. Segunda cualidad o actitud: reconocer que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Tercera, velar, aunque sea una hora, para que no entremos o caigamos en tentación. Cuarta, amar, ya que el amor es Jehová Dios Yahweh y echa fuera el temor. Impío e irreverente. Por lo que debemos temer a quien nos puede librar de la muerte y quien puede hacer lo que quiera con el alma o al alma. Estas cosas lo dice con esa actitud tal cual te lo estoy diciendo. En cuantas citas bíblicas te voy a dar. Si no lo dice así, mira, córtame la cabeza de raíz. Pero la verdad, me enfoqué en el testimonio vivo y fiel del amado Salvador y Redentor Jesús, el Cristo. Quinta, ruegos. Sexta, súplicas con gran clamor o peticiones. Acuérdense lo que ya leí en hebreo. Cristo Jesús, por su temor reverente, con súplicas, con peticiones, con gran clamor, lágrimas, gemir, fue oído por su temor piadoso, por su alta inclinación hacia quien él amaba y respetaba. Temor piadoso. Bien. Sexta, súplica con gran clamor o peticiones. Séptima, lágrimas. Octava, actitud o cualidad que acciona, alimenta y fortalece el temor reverente. Estas actitudes o cualidades alimentan el temor reverente, piadoso. No el pavor, no el miedo de terror, no el que ay, no, dejemos la chilcha. Gemir por el Espíritu Santo. Tiene que leer y meditar para entender estas cualidades y actitudes. Y si está establecido en la palabra. Santiago 4 del 1 al 10.
Primera de Pedro 4, del 1 al 11. Proverbio 1, del 1 al 7. Proverbio 9, del 1 al 12. Nos confirma que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Marcos capítulo 14, del 32 al 42. Mateo capítulo 10, del 28 al 33. La primera carta de Juan 4, del 7 al 21. ¿Qué nos dice? Que el perfecto amor echa fuera todo miedo. El perfecto amor echa fuera el miedo. Más bien algunas que otras traducciones e impresiones de Biblia dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. Yo mejor prefiero temerle a aquel que puede hacer lo que quiera. Y no tener temor del que nada más puede hacerle cualquier cosa a mi cuerpo. Si acaso Dios se lo permite, porque acuérdense con Job. Y si esto fue con Job antes de Jesús haber venido y padecido, sufrido, crucificado y resucitado, para que ya no tengamos miedo y la muerte no se enseñore sobre nosotros. Entonces te estoy hablando claro. Te estoy hablando bastante claro. Lucas capítulo 12 del 1 al 12 y Romanos capítulo 8 del 18 al 27. Tercer punto. Las 9 cosas de bendición que te sucederá si ejerces temor reverente, voluntariamente ofreciendo ruegos y también peticiones a quien puede librarte de la muerte. Recuerde que hay una muerte primera, hay una muerte segunda. Acuérdese que hay un juicio final. Recuerden que Cristo viene. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que vivimos con Él seremos arrebatados juntamente. Primera cosa de bendición. Jehová Dios, Yahweh, te ordena en todos los aspectos y o ámbitos de tu vida. Estamos hablando de vocación, de profesión, estamos hablando ministerial, estamos hablando social, estamos hablando matrimonial. Recuerden que Cristo Jesús, ofreciendo súplicas, ruegos, lágrimas, fue oído al Padre por su temor reverente. Y lo ordenó por el orden de Melquisedec. Lo constituyó sacerdote sobre todo sacerdote. ¿Quieres tú ser ese pastor? No por el orden del hombre. Vaya. Ay. Segunda, Dios te oye. Tercera, aprendes la obediencia. Y dice, y aún siendo hijo o era hijo, aprendió la obediencia por su temor reverente. ¡Wow! Cuarta, Dios te perfecciona. Lo dijo él. Quinta, tendrás eterna salvación por la obediencia al autor y consumador de la fe y al autor de eterna salvación, Cristo Jesús. El Mesías. Sexta, tardo para hablar y pronto para oír a Dios. Recuerde, haga memoria, que el sabio es aquel que escucha primero y después responde. Y que por haber sido rápido para hablar y lento para oír, el pueblo de Dios no aprendió la obediencia como Cristo Jesús y no manifestó temor reverente a Dios. Por eso Santiago habla que hay que ser pronto para oír y tardo para hablar. No es bueno encerrarse en la propia opinión personal. Hay que oír. Bien, hay que escuchar primero. Hay que escuchar. Públicamente pido perdón y aún perdono a todos los que quizás no he dejado hablar o tal vez pues no lo dejé hablar. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Séptima, experto en la palabra de justicia. Experto en la palabra de justicia. Creo fervientemente que aquellos que ejercemos temor reverente maduramos. Porque los que maduran son los que están de vianda, alimento sólido. Tienen conocimiento en el discernir del bien y el mal. Octava, capacidad o don de discernimiento del bien y el mal. Novena cosa de bendición que te sucederá
si ejerces temor reverente, voluntariamente ofreciendo ruegos y también peticiones a quien te puede librar de la muerte. ¿Cuál es esta? Novena cosa de bendición. Preparado para alimento sólido o vianda. Para esto tiene que leer y meditar Hebreos capítulo 4, 5, 6 y 7. Capítulos 4, 5, 6 y 7. Isaías 41. Fíjense cómo Dios manifestó al pueblo de Israel, dándole la profecía por medio de Isaías, de que no iba a tener más miedo. Claro, porque ¿qué miedo vamos a tener si estamos al lado, a favor? Estamos con quien puede hacer lo que quiera. No va a haber miedo, porque el perfecto amor echa fuera el miedo. Temor reverente. Este es tu mensaje y el mío. Démosle gracias al Padre, porque sé que hay personas que por temor obediente, reverente, por esa piedad es que confiesan a Jesús como Señor y único Salvador. No por el pavor, no por el irrespeto que hay de la mala interpretación de la palabra. Reconociendo en este momento, con tus labios profesando, hablando, declarando, que Jesús fue levantado entre los muertos. Sí, puede decirlo. Yo reconozco y creo a esta palabra, que siento ese respeto por ti, Dios, desde pequeño. Y ahora lo reconozco, Señor. Ahora entiendo que tengo un temor reverente, un alto concepto de inclinación hacia ti, Padre, cuando oigo de tu palabra, cuando escucho una canción que viene de ti, cuando oigo un predicador, un cantor. Padre, reconozco. Hoy me arrepiento y me humillo ante tu presencia, Dios, reconociendo a mí Salvador y Redentor Jesús, el Mesías, que no abrió sus labios. Ya veo por qué. Él fue quien expresó, Él fue quien manifestó el temor reverente. Porque nadie podría y nadie puede sin Él. Por eso, abogado, lo tenemos a tu diestra. Reconozco que Él es mi Salvador, mi Redentor, mi único mediador entre tú y yo. Señor, gracias. Me arrepiento de mis pecados, de mis errores, Señor. Perdóname de lo que me sean oculto. Y reconozco con mis labios que eres mi Dios y me he inscrito en el libro de la vida, tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amado Señor, gran yo soy, que en este momento se haga notorio y verdadero tu amor y verdad por la majestad, presencia tuya, que verga todo este lugar. Y aquello cual nación, país o pueblo se encuentra, cual lengua, Señor, Rusia y China y Japón, en Dinamarca, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Egipto, Francia, Panamá, Señor, México, Argentina, Colombia, República Dominicana. Gracias, porque sé que hay temor reverente hacia ti, Señor. Por eso te decimos, tú eres majestuoso, tu majestad nos hace temer reverentemente a ti, Señor. Gracias, Señor. Deja que el Espíritu de Dios te siga ministrando. Deja que el Espíritu Santo siga obrando y fluyendo en ti en este momento. Y cantemos majestad a su presencia.